Lo interesante es hacer que el público se sienta como comprometido o que empatice con por ejemplo, con un asesino o con un psicópata. ¿Qué tan interesante tiene que ser y qué tan potente tiene que estar el texto para que pueda sostener una obra larga? O sea, una obra que dura una hora y 20, qué sé yo, de dos mujeres hablando. Aunque el personaje no especifica que sea migrante o no es migrante, tiene en todo caso esa impronta de que sí viene de mi experiencia de migrante, ¿no? De sentirse un poco fuera del lugar, siempre. La Habana, 1985, nace Olivia Manrufo. Ella es bailarina, actriz, migrante, mamá de Marieta, guionista, dramaturga, realizadora, etcétera, 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 etcétera. Ha escrito y dirigido Un vestido para Jackie, que es un cortometraje estrenado en el Festival de Cine de Lima, y actualmente se encuentra en la etapa de producción de su primer largometraje, Una mujer amarrada, proyecto ganador de DAFO. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Sala de Parto sobre La Rinoceronte. Ok, bueno, como te dije, la idea es hacerte llorar. Ajá, llegar claro, a lo más oscuro de tu mente, destrabar ahí, sí. Salir sanada acá. salir sanada. Ok, Sí. ya. Entonces, ¿preparada? Sí, sí, sí. Ya, aquí vamos. Primero que nada, me interesaría saber qué cosas has visto, qué has leído, por qué cosas has pasado a nivel como artístico que tú hayas de alguna manera asimilado algo, cuáles son las influencias que te traen hoy a hacer una obra como La Rinoceronte. Ya voy a empezar a llorar. Ya. La idea. Mira, yo creo que así como de referencias o influencias artísticas, últimamente, o sea, en los últimos 10 años, sobre todo desde que vine acá a Perú, he estado consumiendo, digamos, mucho cine latinoamericano. Y, por ejemplo, películas de Lucrecia Martel como La Niña Santa, La Ciénaga, que son personajes o películas en que tú vas como de un punto de vista al otro, que eso es algo que a mí me interesa o que me ha conmovido mucho como espectadora, como he dicho, ay, esto se puede hacer, puedo estar de un lado en una escena, puedo estar con este personaje y en la otra escena cambiar de opinión, así como la gente cambia, ¿no? Entonces es más cinematográfico. También las películas de Haneke, que él una vez en una entrevista dijo que eso es algo que me impresionó y yo dije, ay, yo quiero también hacer algo así alguna vez, cuando yo solamente en ese momento era actriz de vez en cuando, ¿no? Pero decía, qué interesante esto, ¿no? Porque él decía algo como que lo interesante es hacer que el público se sienta como comprometido o que empatice por ejemplo, con un asesino o con un psicópata, y que cuando ya está como asumido de que estamos en ese personaje, de pronto ¡pa! te hace cambiar el punto de vista y te hace a ti como espectador decir, ok, yo de una manera obviamente muy cómoda, viendo una película, he pasado por ahí, he de alguna manera aceptado esto y es algo con lo que yo mismo a lo que yo mismo critico o a lo que yo mismo pienso que nunca podría llegar a ser desde un prejuicio, ¿no? Entonces ese nivel de conexión y de juego con el público son cosas que he ido como acumulando, ¿no? Y bueno, y también para mí es muy importante, siendo una persona migrante, y bueno, y también siendo actriz, que ya sabemos que las actrices, actores, no es que tengan trabajo siempre, o casi nunca, son como, yo digo que somos como desempleados voluntarios, así por siempre. Entonces, para mí es muy importante que todo lo que uno va haciendo en la vida, viviendo, voy acumulando esas experiencias, como en esto es un momento, para algo me va a servir esto que me está pasando en este restaurante en el que estoy trabajando y que no tiene nada que ver con lo que supuestamente yo hago, pero como soy actriz, o como después
he visto que me interesa también escribir historias, digo, bueno, todo esto me sirve. Por suerte, por suerte todo esto es ganancia para cuando yo quiera hacer algo creativo, ¿no? Entonces, pues eso, creo que la vida y el cine son cosas que me interesan mucho. ¿Y hay alguna referencia cubana, por ejemplo, que haya marcado o que tenga pues que como que, sí, pues que se sienta esa presencia en la forma en la que escribes? Porque tu trabajo está con una palabra como muy florecida, es como con mucha gracia, ¿sabes? Entonces me pregunto, ¿eso tiene alguna influencia directa de algún tipo a una autoría? O sea, ¿de dónde viene? Puede ser, sí. Hay un autor, dramaturgo cubano que se llama Virgilio Piñera, que es como sus obras de teatro casi siempre son, ¿cómo se dice? Como muy realistas, costumbristas, o lo que más hizo fueron como farsas u obras del absurdo. Entonces tiene una dramaturgia muy afilada, en el que parece que están hablando de la pared y solamente hay personas que están hablando 3 páginas de la pared, pero ahí mismo te está diciendo un montón de cosas, porque también es un autor que ya era un dramaturgo importante cuando triunfó la Revolución, y en los primeros años de la Revolución fue censurado. Entonces sus obras tienen mucho contenido, dicen muchas cosas políticas, hay mucha crítica política ahí, aunque los personajes estén hablando de la pared. Y con un humor afiladísimo y una frescura y una oscuridad también que, bueno, yo no puedo decir que estoy como influenciada por él, pero ojalá algo de eso haya, porque ese es un gran dramaturgo cubano. Eso, y también las películas cubanas, Memorias de Subdesarrollo, Los pájaros tirándole a la escopeta, son películas también. Memorias de Subdesarrollo es una gran película, que también es de un momento de ruptura del país, de crisis del país, en que los personajes están todos divididos y a veces roza la ficción con el documental, pero también siempre hay ese humor y porque así enfrentamos un poco la vida y las crisis. Yo creo que en muchas partes del mundo, pero en el Caribe creo que eso se siente más, ¿no? Es una manera de enfrentar la vida y las crisis y los desastres que hacen los políticos desde el humor y desde aguantar y reírse al mismo tiempo. Eso. ¿Y qué crees que la experiencia de ser una mujer migrante en Perú le imprimió a tu trabajo? ¿De qué manera crees que eso puede estar dejando algún rastro en la forma, en los temas? Bueno, definitivamente cuando se es migrante hay una gran parte del mundo tuyo que lo dejaste en el otro lado. No hablo solamente de familia, que también en mi caso también es así, solamente estamos acá Marieta y su papá, y siempre ha sido así. Entonces, pero por ejemplo, cuando yo llegué al principio, en los primeros años, hay algo a lo que llegué, que no sé si la gente piensa en eso, pero yo decía, la diferencia es que, claro, en La Habana, aquí en Lima, ni por casualidad nadie me va a gritar en la calle, porque a veces yo decía, volteaba así, pensaba que me llamaban a mí, y yo decía, ¿pero quién me va a llamar a mí? Si aquí nadie me conoce, aquí no va a aparecer de pronto una tía, una prima, una amiga que me llama en la calle y que me la encuentro, porque no hay literalmente nadie. La única persona que me conoce está, no sé, en Barranco esperándome a que yo llegue a la casa. Y esa sensación de estar tú solo contigo y de que obviamente pues la familia te acompaña, la comunicación, bla, 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 pero a la hora de la hora, los días pasan y la cotidianidad es enfrentarla sola y enfrentarla, no sola, y también como que adaptarse a, no sé, tú alguna vez también me has comentado que de alguna manera también has pasado por eso, esa sensación de uno querer pasar desapercibido, de uno mimetizarse, como que yo tenía muy presente eso, como que nadie se diera cuenta que yo no era acá. Entonces a veces me perdía porque no preguntaba a dónde tenía que ir. Entonces esa soledad, digamos, o esa idea de sentirse como un poco
con la suya, pues, por ejemplo, ahora en la obra que habla principalmente de las cuestiones de la maternidad, es como eso se profundiza mucho más, porque obviamente no es lo mismo ser una madre migrante que una madre que de alguna manera tiene alguna familia, algún apoyo. Entonces, es esa experiencia con la soledad de la maternidad, que ya de por sí yo creo que igual, aunque estés rodeado de gente, también es bastante solitaria, pero cuando además es física, pues sí, se siente de otra manera. Y entonces, aunque el personaje no especifica que sea migrante o no es migrante, tiene en todo caso esa impronta de que sí viene de mi experiencia de migrante, ¿no? De sentirse un poco fuera del lugar, siempre. Y también la mujer de la historia real de la rinoceronte también es migrante. Claro. Y no sé, me hace pensar en ella lo que estás diciendo, y si es que cuando viste la noticia, que quisiera que porfa la cuentes, ¿no hubo algo de eso además en su ser migrante que te hizo sentir más claramente pude haber sido yo? Sí, claro. Sí, definitivamente. Claro, yo, bueno, he contado esto varias veces, pero que estaba viendo Instagram y me encontré con la noticia, que además era una noticia como de ese momento, pero lo que anunciaban era ya la sentencia que le habían dado. Yo ni siquiera me había enterado de cuándo eso había pasado, que había pasado 2 años antes. Entonces, claro, cuando leo el titular y empiezo a leer las noticias, que la primera impresión que me da es como si hubiese tenido un déjà vu de algo que yo hubiera hecho, que eso no es cierto, pero tuve como esa sensación de temor, de sentirme descubierta por algo súper oscuro que yo he atravesado. Y obviamente cuando empiezo a ver las noticias digo, ay, es que esto seguro que es un titular como súper tendencioso, como que quieren como culpabilizar otra vez a la mujer. Claro que sí, como que seguramente es como súper amarillista y tal. Entonces, pero claro, entré y vi la noticia, lo que era, y después entré a ver, ya, porque en algunos titulares me nombraba que era una mujer migrante, que estaba sola, o sea, que el padre no mencionaba nada del padre en todo caso. Entonces, claro, yo dije, obvio que sí, hermana, te entiendo. Y a la vez, qué miedo, pero te entiendo. Como que, sí, ¿por qué no están hablando? Claro, es una mujer migrante, seguramente no tenía nada de ayuda, su familia decía que vivía en Ecuador, que creo que es de donde ella es, entonces su familia no estaba ahí, o sea, estaba sola, con una bebé recién de 1 año, entonces, y tú dices, bueno, tienes todos los checks como para rayar, y que empiezas a chicotear y cae un cortocircuito y te largues. Y ya, de vacaciones. Entonces, sí pasa por ahí mi querer entenderla y querer defenderla también, o decir, es absolutamente terrible lo que ha sucedido, es lo peor que puede pasar. Pero claro, esto es como una consecuencia de algo que viene pasando hace rato, de un montón de otros factores que no tienen en cuenta. En el caso de la noticia, tú sabes también que después hubo como una suerte de revelación también a mitad del proceso, ¿no? De sala de parto, que me hizo a mí confrontarme con mis propios, no prejuicios, pero sí con mis propias ideas de querer como buscar razones por las cuales alguien puede llegar a hacer algo así, ¿no? Que es que, bueno, que descubrí que, bueno, que la chica es migrante, pero tiene ya una casa, que es migrante, pero también tenía otra hija que ya de por sí no vivía con ella, vivía con su familia en Ecuador, o sea que de alguna manera ya había abandonado. Entonces es como, okay, es migrante, pero sí tenía como, al parecer, como alguna ayuda económica o algo así, y además es migrante, pero había usado alguna vez el recurso de llamar a una niñera, entonces es como que, ay, qué difícil. Se hace más difícil de defender. Sí, de defender, claro, porque incluso tú, aún así tuviera todas esas razones que yo creía al principio, que esas dificultades,
aún así es como, bueno, igual esto no tendría por qué haber sucedido, ¿no? Porque no es que una mujer maltratada ya harta mata al marido y qué sé yo, no, estamos hablando de una otra persona que nada tiene que ver con las mochilas de cacas que uno traiga, ¿no? Ujú. Entonces sí. ¿Y qué es lo que, pensando más en el camino que has tenido artístico previo, que está más ligado a la creación y a la realización cinematográfica? Entiendo que como actriz has participado Ujú, desde la danza y la ujú, actuación en procesos teatrales, de sí, montajes, etcétera, pero es la primera vez, entiendo, que encaras la dirección de un proyecto de artes escénicas, sí. digamos, en conjunto con Patricia Bifi también, que es la directora adjunta de la obra. Pero, ¿qué hay de el teatro que te haya interesado en ir por ahí? Digamos, en por qué no La Rinoceronte fue Mm. una película o un libro. O sea, ¿qué te interesó del teatro para contar La Rinoceronte aquí? ¿O no tienen nada que ver y fue el teatro por sí mismo que te llamó y tú respondiste? O sea, yo cuando leí la noticia pensé pensé en ver de qué manera qué yo hago, qué yo puedo hacer con esto, pero no con la noticia, sino con mi reacción a la noticia, ¿no? Y ya, y yo como migrante del fin estaba trabajando remodelando una casa, X cosa. Y sale la convocatoria de sala de parto y digo, ah, ya sí, porque yo en ese momento estaba convocando todas las convocatorias del mundo. Y entonces salió la convocatoria de sala de parto y dije, ay, sí, yo quiero. Y como vi cómo era que había que aplicar, y dije, ok, no tengo que tener nada escrito. Entonces, con una idea, ¿qué idea tengo? ¿Qué idea tengo? Dije, "Ah", me acordé de esta idea, de esta noticia que había leído unos meses antes. Dije, ah, ok, yo em, puedo aplicar con esta idea, pensándola en que, claro, yo no, a la idea no le había puesto, digamos, qué formato, solamente estaba algo para yo escribir un texto, una crónica, una cosa así, que es algo que también he hecho desde hace un tiempo. Entonces, no le di formato, pero cuando apareció la posibilidad de sala de parto, digo, increíble de bueno esto, o sea, si se da, obviamente, si me eligen, porque es como, ya, yo presento esta idea que sí que me parece que tiene potencial y para convertirse en un texto teatral. Y claro, en ese momento yo también, como lo que sugiere la convocatoria es que sea un unipersonal y tal, pues bueno, yo ahí veo cómo hago yo de las dos, cómo me divido en dos y bueno, igual es como ver qué sucede en el proceso. Entonces, a medida que fue pasando y que tú me sugeriste como vamos a hacer una obra de ficción, ya no un ensayo poético, una cosa en que tú, en fin, lo que había en un principio, ¿te acuerdas? Entonces, cuando yo dije, ok, sí, eso a mí me funciona mejor porque yo pienso mucho más o me siento mucho más cómoda con la ficción. Ujú. eh, Incluso cuando son todas muchas cosas mías, de mi propia experiencia y de mi propia maternidad, pero siempre desde un personaje. Ujú. Entonces, ahí dije, sí, claro, o sea, ahí ya empiezo a pensar como en el formato, ¿no? En teatro, ¿qué pasa? ¿Qué tan interesante tiene que ser y qué tan potente tiene que estar el texto para que pueda sostener una obra larga, o sea, una obra que dura una hora y 20, qué sé yo, de dos mujeres hablando? De dos, o sea, ¿qué tiene que pasar entre esas dos mujeres? ¿Qué tiene que tener ese diálogo de tanta potencia que pueda hacer que la gente se mantenga todo el rato atento a lo que va a pasar? Y eso me parece me da una adrenalina de que es súper difícil, pero es justamente eso me gusta, como que me gusta que pueda hacer algo que no tenga que usar demasiadas cosas para contar algo que además es como así, es como la carne con el músculo, una cosa ahí latiendo encima de la otra, no hay mucho más, no hay mucho más a dónde poder escapar. Entonces, el teatro creo que sirve para eso, ¿no? Ujú. Porque además yo hablo bastante, hablo mucho, entonces el diálogo... Hablas muy bonito, Gracias. bastante y bonito. Bueno, entonces el diálogo es como... es mi principal herramienta, ¿no? La palabra. La palabra. Entonces,
que con la palabra puedas uno llegar a hacer eso. Eso es lo que tiene el teatro, ¿no? Que el Sí, cine más bien te quiere y te lleva un poco a quitar la mayor cantidad de palabras posibles y que eso claro. se convierta en imágenes, ¿no? Entonces, esto me gusta, me gusta incluso saber que hay un texto, sí, y que es algo que la gente puede leer y disfrutar también desde la lectura. Ajá, Eso. ajá. Y pensando en el término, digamos, que bueno, a mí me pasó que me costó mucho eh, salir del closet del dramaturgo. O sea, Ujú. como aceptarme como dramaturgo, como que sentía que había como muchas fuerzas alrededor, como entidades que te tenían que reconocer como... Ah, sí. Pero creo que con esta obra, esta ya está dicho que Olivia es una dramaturga, pero me pregunto, ¿es algo que te provoca seguir explorando o fue un momento así, una locura de... No, es algo que me provoca seguir explorando porque, como te digo, que me gusta hablar, me gusta escribir. Cuando yo, después de parir, me entró como una urgencia de tengo que decir cosas y no borrarlas. Y empecé a escribir para una revista virtual que es de periodismo literario cubano, independiente. Y ahí tengo varias crónicas publicadas y textos de opinión, y eso fue lo primero que hice y que no borré y que se publicó. Y, o sea, y que la gente como que comentaba y tal, y que tuve alguna devolución y dije, ah, ok. Mi síndrome de impostora que digo, bueno, esto me da mucha satisfacción y es algo que no necesito a nadie más para hacerlo, porque yo vengo, bueno, de ser actriz que necesito que la gente me quiera. Ujú, Entonces es como, esto no es, yo escribo y bueno, claro, puede ser que llegue a ninguna parte también, pero tiene muchas más posibilidades, mucho más económico también. Necesita mucho menos gente involucrada para que ya uno decir, tengo esto. Y a mí la escritura hasta ahora, o sea, desde el 2021 a ahora, yo puedo decir que es de las cosas que más alegrías me ha dado a nivel profesional, nunca, ni siquiera como actriz. Desde las cosas que he dicho, ok, yo puedo, además me gusta mucho, entonces sí, yo no me creo como dramaturga, pero es algo que incluso me gusta tanto y porque también hablo mucho, pero a veces soy un poco antisocial y a veces digo, ay, yo quiero solamente escribir y no tener que lidiar con nadie más. Con actrices y cosas y hablar con tanta gente y que, en fin. Pero, claro, igual el otro proceso tiene como recontra su encanto porque, claro, ahí viene el conflicto de que, ay, sí, ya, yo a veces digo, ya, yo solo quiero escribir y escribir guiones y tal, pero claro, después digo, ya, pero ¿y quién va a hacer eso? Puede ser que lo hagan bien, pero puede ser que haga cualquier cosa, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Que uno le dé un texto y la persona lo interprete de una cierta manera o se le ocurra hacer cualquier otra cosa que puede estar bien, pero en realidad no es lo que uno quería contar. Entonces es como es un poco mercenario uno, que igual eso también viene bien si es que resultara un ingreso económico, pero si no, digo, yo prefiero hacerlo hasta el final y equivocarme yo hasta el final, ¿no? ujú, ujú. Con el texto, con lo que yo quiero decir. Y pensando en eso de equivocarse o no, como los miedos que obviamente Ujú. pasamos, ¿no? Alguien que está viendo esto está pasando por un momento de oscuridad en el proceso creativo, ¿no? Como Sí. sabemos tú, en este proceso, en La Rinoceronte, en ese momento, en el momento más oscuro, hoy que ha salido todo bien, ¿qué le dirías a esa Olivia que pensaba que todo iba a ser una cagadota? Bueno, es lo mismo que le diría cuando la Olivia que está premenstrual, es que pienso que no existen razones para creer que hay esperanza. Es como, es una verdad, es una certeza de que no hay soluciones, todo es una mierda. Y últimamente me digo, esto en unos días va a seguir siendo una mierda, pero tú lo vas a poder ver diferente. Y eso me digo a mí misma también cuando he estado en ese momento de oscuridad y que uno se siente así como pequeñito, así como, que
que estás en un vacío absoluto en que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué siquiera yo creo que yo puedo hacer esto? Pues, ¿a quién le va a importar? Hay miles de cosas mejores, extraordinarias, ¿qué va a aportar uno? Y bueno, y sí, hay algo siempre que aportar. Mientras sea algo honesto, vale la pena seguirlo intentando. Ujú. Sí, eso. Y también que las cosas pasan, que eso también es algo que me ha enseñado la maternidad. Como que cuando, sobre todo los primeros 6 meses, hay crisis de crecimiento con los bebés. Entonces, como cuando uno ya se adaptó a que, ok, se duerme de tal manera, come a tales horas, y esto es lo que le pasa cuando está inquieto, a la semana siguiente ya eso cambió. Y todo cambia. Y ahora come de esta manera y ahora se quiere dormir a esta hora. Y uno dice, ok, pero esto va a ser así siempre. Sí, todo cambia. A veces cambia para peor, a veces cambia para mejor, pero la verdad en todo caso es que todo cambia. Entonces, si todo cambia, es que uno puede como surfear un poco esos cambios y, bueno, aceptarlos y pensar que siempre, bueno, va a pasar. Ujú. Todo va a pasar. Entonces, eso. Vas a llegar a un buen puerto paridor. Como que al Sí. fin y al cabo vas a terminar pariendo algo que va a dar cuenta de ese viaje también. Sí, claro. Una vez escuché o leí algo que decía una crítica mexicana que también era escritora y que hablaba de lo terrorífico que es la cuestión de escribir o del proceso creativo, pero sobre todo del escritor, claro, que tú quieres empezar, pero tú sabes que tienes que llegar hasta el final y se siente enorme y muy angustiante. Y ese vértigo de saber que no has llegado al final y si pasa cualquier cosa y si, no sé, y si yo de pronto no me puedo dedicar más a escribir porque tengo que buscar plata para sobrevivir, qué sé yo, todo ese vértigo, bueno, igual se pasa, ¿no? A medida, no sé, alguien puedes leerlo y darte un poquito de cariño, un poquito de ánimo y uno vuelve a confiar y así. Muchas gracias, Oli, y felicidades por La Rinoceronte. Ojalá que no se la pierdan quienes nos están mirando. Ojalá que no, sí. Esto fue el podcast de Sala de Parto de La Rinoceronte. Muchas gracias.